buenas tardes. Gracias por estar con nosotros una vez más en esta programación en español de su canal 17. Les saluda Pedro Corso, periodista de Radio Martí. Una vez más les recuerdo que visiten en YouTube la página, el canal del Instituto de la Memoria Histórica Cubana contra el Totalitarismo. ¿Por qué? Porque allí van a tener una gran cantidad de programas de opiniones, cientos de programas de opiniones y también programas de Cuba y su historia. Si quieren ver algún programa ya realizado, también lo van a poder ver, pues visiten en YouTube Opiniones, Canal 17, y van a encontrar numerosos programas que van a refrescar conocimientos o adquirir nuevos conocimientos. Vamos al tema de hoy. Vamos a hablar de Estados Unidos, la situación política, la crispación que algunos analistas ven en esta sociedad por problemas raciales que otros no consideran así. Para hablar de Estados Unidos y para hablar de la política de este país, hemos invitado a un amigo de esta casa y un viejo amigo personal, a Héctor Caraballo, analista político demócrata, con el que discutimos frecuentemente fuera de las cámaras de televisión, pero que nos une una gran amistad y una discrepancia profunda en las ideas que cada uno abrigamos. Héctor, gracias. Gracias a ti por invitarme y estar aquí esta tarde para poder compartir. Tenía que hacer la coletilla, inevitablemente. Sí, yo por eso me reí un poquito ahí cuando estaba diciendo. Eso es normal, eso es lo bonito. Eso es lo bueno que tiene vivir en una sociedad libre, sin restricciones. Y con la educación para discutir. Por supuesto, para debatir y más cuando de una forma educada. Hay una relación de muchos años como la que tenemos nosotros. Exacto. Héctor, más allá de lo personal, los puntos de vista que cada uno tiene son extremadamente respetables. ¿Cómo tú aprecias la situación, antes que política, social en Estados Unidos? Algunos analistas están planteando que a pesar de que en los años 40, 50 años para acá se han producido progresos en términos sociales, en los últimos años como que se ha incrementado la crispación social, particularmente en el ámbito racial. ¿Tú lo ves así? Bueno, mira, hay dos aspectos de la problemática social de Estados Unidos que pudiéramos tratar en este momento. Primero, lo que hablaste ya de la crispación social, racial, como la que tú dices, y el otro, el problema problema social, el hecho de que existe cada vez más, sí, no ha parado eso, de que el sector más pudiente del país se hace más pudiente y el se hace más pobre. Pudiente y el menor se hace menos. Y con una clara disminución de la clase media, como la entendemos. Pero primero voy a referirme a los raciales y después hablamos de ese tema, que los dos son muy interesantes y me alegro que lo hayas tratado. Y fundamentales. Exacto. El problema racial, mira, con respecto al problema racial, sí existe todavía gran crispación, una gran problemática, no es un problema resuelto, es un problema que se ha encaminado y se ha aliviado. Yo creo que la labor de muchos líderes negros, la labor del mismo presidente Obama, las instituciones afroamericanas que se han dedicado por mucho tiempo a concientizar al sector afroamericano del país, han logrado hecho. Es decir, no podemos ver el vaso lo que falta por llenar, sino por lo que se ha llenado. Y un ejemplo te pongo lo siguiente. En los últimos meses ha habido una serie de hechos de sangre en el que estuvieron envueltos, fueron muertos afroamericanos. La mayoría han ido ya a juicio, han sido decisiones criticables por algunos y aceptadas por otros, y debido a estos hechos han habido unos grandes momentos de violencia. Sin embargo, los que vivimos en este país en aquella época, estoy hablando de los años 80, 70, la década del 70, sabemos que se han producido cambios. Enormemente. Es decir, cuando hay un hecho de sangre, tú ves que siempre salen dirigentes afroamericanos a aclarar bien que no puede ser problemas violentos. Pero también salen algunos a exacerbar los ánimos. Indudablemente. También salen muchos que en vez de pedir calma, en vez de pedir paciencia, y me refiero
a pescadores en ríos revueltos sin importar el color de la piel. Indudablemente. Me refiero a gente que políticamente o intencionalmente lo que tratan de provocar más problemas y más fricción. Eso siempre sucede, desgraciadamente, pero es que antes el ambiente era más dúctil para llevarlos a hechos gigantescos, hechos de sangre. Y lo tuvimos aquí en Miami, y lo tuvimos en Chicago, y lo tuvimos en California. Eran cosas que ya no tienen ni comparación en absoluto con la violencia que hemos visto en los últimos tiempos. Pero lo que aconteció en Ferguson en su momento y recientemente en Baltimore, sí, son situaciones que me parece a mí que fueron sobredimensionadas por algunas facciones, por sectores interesados, porque aquí también mueren policías blancos y también mueren policías negros, en muchas ocasiones asesinados por personas de su propia raza. Pero por eso es que planteo que la situación ha cambiado. En cualquiera uno de esos hechos hemos visto líderes negros, policías negros, funcionarios negros que han sabido decir las cosas como tienen que decir. Desgraciadamente, Pedro, hablando con toda honestidad, tú sabes los que no han estado a la altura de las circunstancias, la prensa de este país, las cadenas televisivas de este país, que han actuado de una forma totalmente desvinculada de lo que es tratar de llevar la situación a su nivel, sino que han han exacerbado el espectáculo. Óyeme, el que analice cómo ha sido la actitud de los principales medios de televisión y de prensa en este país en estos últimos hechos, dejaron mucho que desear. En cierta medida hay periodistas y uno lo aprecia, y nosotros lo padecimos en Cuba, sin pretender viajar tan lejos en el tiempo, y también se padeció en Venezuela cuando Hugo Chávez asumió el control del país. Periodistas que lo que buscan es el show, el espectáculo, y no se percatan de que con eso están ayudando a destruir al país. En estos días, me comentaba un compañero de trabajo, que han muerto varias decenas de policías este año, asesinados, policías blancos y negros. 50. Algunos 50, ¿no? Algunos asesinados por negros, otros asesinados por blancos, pero son policías que han muerto en cumplimiento de su deber y que apenas lo mencionan, apenas lo dicen. Ya en estos momentos parece que la crítica fue tan grande que en los últimos 2 entierros de los policías que murieron, la prensa los cubrió y la televisión los cubrió de una forma continua y directa. Porque la crítica fue devastadora. Los emails, las llamadas a las estaciones, sé de eso como fue, porque me lo han informado. Lo que tienes que ver es lo siguiente. En el último hecho violento, que fue el de Baltimore, que te acuerdas que murió la persona que se llevaba en una... Sí, que murió como consecuencia aparentemente de los malos tratos que recibió. Inmediatamente que se fijó la fecha del entierro de la persona que había muerto, tú podías ver a los periodistas y a los reporteros diciendo, bueno, ahora el entierro va a ser el sábado. No sé qué día fue, pero estoy poniendo un día. Vamos a ver, porque es posible que haya violencia. Eso lo repitieron, Pedro. Incentivando. Continuamente. Cuando sucedió, hubo una serie de personas conocidas por el público de Estados Unidos, que dijo, señores, ahí tienen lo que estaban buscando. Eso es lo que querían, ahí lo tuvieron. Y que espero que este último hecho de Baltimore haya hecho que empiece a hacer conciencia de que los medios de comunicación tienen que tener mucho cuidado como cubren las noticias. Porque ese mismo caso de Baltimore, que es un caso que todavía no ha ido a juicio y que no podemos culpabilizar a nadie hasta que no sea discutido. Bueno, la propia fiscal ha sido criticada indudablemente por algunos sectores porque dicen que se precipitó en su procedimiento. Pero esos 6 policías que están incriminados, tienen, de esos 6 policías, hay 3 policías blancos, y 3 policías negros, una suboficial negra y 2 policías negros. Es decir, que son 3 y 3. Es decir, que necesitamos, en lugar de atizar la candela, lo que tenemos que aliviar un poco la candela. ¿Cómo se podría llegar, Héctor? Y José Martí tenía una expresión que yo siempre tengo presente, entre otras muchas, y tú también, porque lo hemos conversado, que hombre es más que blanco, más que negro, más que mulato. ¿Cómo se puede concientizar a la sociedad de que realmente un individuo, independientemente a su color de piel, puede ser bueno o malo, portarse adecuadamente o no portarse adecuadamente? Esto es un problema muy complejo que creo que tiene
tiene relación con la psicología, el problema es que son situaciones, forma de pensar que ya prácticamente podríamos estar, quizás estén ya en la herencia cuando las personas nacen, porque acuérdate que aquí hubo varios siglos de esclavitud. Y de mucho abuso. Después de la firma de la ley de la emancipación, hubo más de un siglo que siguió habiendo una serie de crímenes y cosas. Aparte de eso, esa es parte de la sociedad, salir de esas condiciones para llegar a tener una vida normal, no es fácil. No. Sin duda alguna hay ciertas leyendas, vamos a decir, ciertos hábitos que están ya tienes asumidos. Que salir, ponte a pensar un padre de familia afroamericano. Estás ahí en el barrio. Tú ganas poco, no ganas mucho. Te das cuenta porque es natural y lo pasa inclusive con ciertos barrios hispanos también. Eso no es un problema de tipo racial realmente. Sucede cuando tú convives una serie de personas de la misma raza en un medio extremadamente hostil. La situación para poder tú dar el salto y salir de ese tipo de vida te cuesta mucho trabajo. Sí, pero también demanda tu dedicación, tu entereza, tu talento, porque nada cae del cielo. Uno tiene que trabajarlo, uno tiene que lucharlo, pero y poder salir de lo que le llaman el gueto no es fácil para nadie. Pero si tu salario es de alrededor de $1,000 al mes, ¿cómo tú te mudas del barrio y alquilas una... Pero hay quien rompe esas barreras. Hay quien rompe, claro, hay personas geniales. No, si lo tenemos, y como dije ahorita, tenemos afroamericanos en estos momentos en las posiciones más altas de la nación. Todo depende. Pero el esfuerzo es mucho mayor. Por supuesto que puede ser mayor. Indudablemente. Puede ser mayor a una persona que nació en oro, blanco o negro. Claro. Yo recuerdo un libro de Billy Georgiou, El oro de la piel, que agarra a un negro estadounidense, multimillonario, pero el comunista no lo sabía. Creo que leímos el libro juntos. Y le dicen a aquel hombre, no vas a tener problemas, te vamos a regalar tantos pares de zapatos. Porque suponían que como era negro andaba descalzo. No, si yo tengo cientos de pares de zapatos, yo no tengo problema. Mi problema no es de dinero. A veces es un problema de dedicación. Para beneficio de los que nos están viendo, Georgiou fue un escritor rumano. Muy talentoso. Muy talentoso. Y muy crítico del comunismo. Muy crítico del comunismo, que sus libros fueron de una gran popularidad para allá, para los Yo estoy seguro que muchos de los que están viendo este programa recuerdan a Bill Ritchie. Sí, es posible. Estoy seguro de eso. Es posible. Porque de él nos nutrimos muchos. Exacto. Muchos de nosotros nutrimos de él. Muchos de los libros de Georgiou fueron para mí fundamentales en mi forma claves. de pensar. Los de él y los de Kessler fueron fundamentales. Exacto. Pero retomando el programa. El problema social que dijimos ahora. Sí. Primero lo racial. Es decir, para el problema racial, finalizar. Pero para terminar en el problema racial social. Para hacer un puente. Porque el social, claro. La cuestión de las autoridades. ¿Tú no crees que a la policía, independientemente al color del que esté debajo del uniforme, al policía, al cuerpo policial, a las autoridades, hay que darle una mejor formación, una mejor preparación, hay que ser más selectivo en aceptar en los cuerpos de autoridad a las personas que están pidiendo entrar? Indudablemente. Porque es que a veces tú ves la torpeza, que son abusadores natos. Eso lo hemos visto personalmente. Es decir, eso no hay quien diga que no lo ha visto en algún momento. Es decir, yo considero dos cosas. Hay que ser más estricto, con los candidatos que entran, pero al mismo tiempo también tenemos que ser más justos con la policía. No podemos coger ahora a la policía de chivo expiatorio, porque también eso es grave, porque tenemos que ayudarlo. No lo que tenemos que hacer es destruir la figura del policía, sino ayudar a la figura del policía, que es lo fundamental. Yo recuerdo cuando la época aquí de la guerra de Vietnam, los hippies, óyeme, la posición del policía la pusieron en el suelo. Sí. Y la de los militares que fueron a dar su vida a Vietnam también. Pigs, ¿no? Pigs, de los puercos. Y aquello era un ataque al policía continuamente. Es decir, tenemos que evitar de a todas costas que eso empiece a... Pero yo creo que la disciplina hace mucha falta. En los prontuarios que han salido en los medios recientemente de algunos de estos policías que han caído en exceso,
de algunos de ellos, ya había antecedentes de abuso de autoridad y no habían sido debidamente sancionados y debidamente reprimidos. Es que el abusador es repetitivo, ya el abusador va a repetir. Pero por eso mismo deberían controlar más. Indudablemente. Igual que un día te invito a que tengamos una conversación, que porque creo que a ti te va a interesar como expreso, como político, como soy yo, en la situación de las cárceles en Estados Unidos y la situación de las cárceles en la Florida. Debe ser un programa, tema interesante. Ese es un programa. Vamos a hacerlo, Tenemos que hacerlo algún día. Bueno, ahora vamos para lo social. Vamos a lo social. En el problema social, mira, yo siempre me hago cuando empiezo a hablar de esto, me acuerdo cuando yo llegué a este país en el 74. Yo tenía salario mínimo. En aquel tiempo eran $2 o $2.25. Yo creo que eran $2, más o menos. Acuérdate que el tiempo cursa rápido. O 1.75. Resumidas cuentas, tanto mi esposa como yo ganábamos el salario mínimo. Teníamos un apartamento en Hialeah relativamente nuevo, que no tenía más de 2 años, con todas las condiciones necesarias para vivir, un balconcito, aire acondicionado central, comedor, cocina, todo eso. Teníamos cada uno un carro de uso viejito, pero que un transportation resolvían con él. Resolvía. Podíamos el fin de semana darnos nuestra pequeña escapada con ese salario mínimo. El apartamento... ¿Se podía disfrutar más que con el salario mínimo hoy? Claro, el salario mínimo de hoy está devaluado. Yo te diría en más de un 30 o un 35%, si lo vamos a comparar con el